Vamos a hacer gancho Adams con la pinza para gancho Adams, que es un retenedor que consta de 2 anzas, un retenedor doble, 2 anzas, que son las que se encastran en el espacio interdental y abrazan por debajo del ecuador, reteniéndolo, el puente que va libre y colitas de retención hacia la parte palatina. Que necesitamos alambre 0,7, se necesita esta flexibilidad, aproximadamente 8 centímetros, y vamos a utilizar la pinza para gancho Adams. Como pueden ver, tiene distintas enervaduras, distintos encastres para hacer todo lo que necesitamos. Como la mitad va al puente, corremos la pinza, vamos a hacer la primera ancita un poquito hacia la derecha, presionamos bien firme y se genera la primera ancita. Después de presionar tenemos que alinear los alambres sobrantes. Ahí tenemos la primera ancita, habíamos generado con la pinza acá. Nos vamos a ir hacia la izquierda, dejando entre la pinza y la ancita que ya habíamos hecho la distancia de una anza. Esa es una medida estándar. Si necesitamos hacerlo para un molar más chiquito, nos vamos a quedar más cerca, no del todo, porque al cerrar nos va a hacer tope y no nos va a permitir hacer lanza. Y si fuera un molar grande, una boca grande, un inferior más ancho, nos vamos a alejar. Pero si no, por medida estándar, con que sobre entre la pinza y lanza la medida de otra anza, estamos bien. Posicionamos bien, que quede bien para abajo lanza, así cuando realizamos esta otra, presionando firme y después alineando el alambre sobrante, vamos a obtener las dos anzas. Si se nos hubiesen quedado en este sentido torcidas, agarramos una y con otra pinza alineamos la otra. Necesitamos que las dos estén en el mismo plano. Con esta parte que hace esta diagonal, este corte en diagonal, la pinza de Adams, vamos a meter los dos alambres y que el anza me quede en esa diagonal y la vamos a cerrar levemente. Acá se me zafó, voy a ir más adentro. Tiene que estar bien en perpendicular y la vamos a cerrar levemente. No la cierro del todo porque si no me genera mucha tensión en la punta de lanza y termina rompiéndose. Invertimos, hacemos el mismo paso, ponemos dentro de la pinza bien en perpendicular, lo sujeto para que no se vuelque y cierro levemente, no del todo, cierro un poco. Las pinzas van a quedar más chiquitas y más retentivas hacia adentro. Una vez que tenemos ese paso hecho, vamos a agarrar con esta diagonal que tiene acá la pinza, con ese corte en diagonal, esa punta, vamos a agarrar un anza. Y en este sentido, como en el sentido oclusal, vamos a inclinar un poco el puente, sujetamos bien el ancita, inclinamos un poco el puente, unos 45 grados, otros 45 grados el brazo libre. Entonces entre el puente y el brazo libre ha quedado el ancita en unos 45 grados. Repetimos del otro lado, llevamos el ancita a 45 grados y también volvemos a llevar el brazo libre otros 45. Entonces entre el brazo y el puente hay 90, con el ancita ahí en diagonal a 45 grados. Este es desde una vista oclusal. Esto es desde una vista oclusal. Y ahora empezamos a probar
cómo quedamos en el ancho. Si nos quedamos anchos, cerramos los brazos. Si necesitamos abrir, y lo abrimos un poquito. Y vamos a pasar por oclusal lo más escondido posible, lo más metido posible para evitar contactos prematuros a nivel oclusal. Como siempre, vamos a bajar hacia la colita de retención sin marcar ángulos agudos. Lo vamos a bajar en redondo y nos vamos a hacer una L y todo el brazo de la colita de retención va a quedar separado del yeso. Yo normalmente hago primero el brazo mesial, me voy con la L hacia adelante, y el brazo distal ya no le hago L, no hace falta, porque ya con la primera L del brazo mesial es suficiente. Me marco donde tengo que empezar a bajar, bajo en redondo y si apunto a la L del primer brazo, a ese ángulo, vamos a andar bastante bien con la segunda colita de retención. Cortamos más o menos a la misma medida para que quede prolijo. Y ahí tenemos las dos colitas de retención. ¿Por qué incliné tanto la distal hacia adelante? Para evitar que la escotadura que tiene a distal la placa me choque con esa colita de retención. Acá teníamos otro molar, tenía distancia de acrílico. Pero normalmente si no está el 7 y el Adams fuera en el último elemento, ese brazo sí o sí tiene que ir hacia adelante para poder recortar mejor el acrílico.